Que sí estoy seguro es que esto no ha terminado, esto apenas que comienza y lo que está claro también es que esto no es ninguna cruzada contra la corrupción, ninguna lucha contra la corrupción, sino que es sencillamente una operación política para sacar sacar el poder que había conquistado Tarek el-Aissami y ponerlo a un lado, aunque estoy seguro que no le va a pasar nada tampoco. Tarek el-Aissami, como he dicho en repetidas ocasiones, es lo que conozco, que lo conozco desde que era viceministro. Es una persona muy ambiciosa, ha creado toda una estructura de poder policíaca, económica, militar, con apoyo exterior y bueno, eso en algún momento creo que ha chocado con otros grupos en el maorismo. Yo quería decir algo muy importante. Lo que está sucediendo en PDVSA y lo que apenas se ha detectado con este asunto, este escándalo, jamás había sucedido en el país. O sea, no sé si tenemos idea de la proporción del desfalco hecho a Venezuela. Ahí hay un informe muy interesante que invito a leer, que es de la Reuters, donde tuvo acceso a documentos que por cierto tiene la Fiscalía, pero la Fiscalía no va a sacar nada que no le ordenen, donde se evidencia que desde el 2020 hasta ahora hay más de 25.000 millones de dólares en el concepto de cuentas por cobrar. Esto es decir, petróleo que PDVSA entregó a los privados o a sus operadores, a particulares, y que no recibió el pago, ¿no? Entonces el desfalco es gigantesco, nunca había pasado en Venezuela. Y la razón fundamental de esto, bueno, es porque el gobierno de Maduro y las autoridades de PDVSA pusieron el radar, apagaron el radar, pues. O sea, tú no puedes manejar una industria de esa magnitud, no puedes manejar un país, no puedes manejar las empresas sin ningún tipo de controles, ¿no? Yo le he venido denunciando en mis artículos, en mis escritos, porque a mí me llega esa información, porque a mí la gente se preocupa y me dice, mire lo que está pasando en Venezuela, esto, lo otro. Entonces, si tú más nunca auditas tu empresa, o sea, no se sabe, nadie saca cuenta. Si tú desmantelas los comités de auditoría, si desmantelas el sistema SAP, si desmantelas los comités de licitación, si desmantelas comercio y suministro, si entregas el petróleo usando una libretita donde anotas los nombres y le entregas a fulano o a sutano, bueno, ahí puede pasar lo que sea. Hay un concepto muy importante, un poco para que la gente que está pidiendo, pues los trabajadores, su salario digno y todo esto, que es justo que luchen por esto, pero deben entender por qué no se los pagan. Hay un concepto que es la unidad del tesoro. Cuando yo estaba de ministro, bueno, y siempre en Venezuela sucedía que PDVSA vendía el petróleo, PDVSA, porque es que así lo ordena la ley orgánica de hidrocarburos, esa cuenta se recibía el dinero en las cuentas colectoras de la industria y esas cuentas pasaban a las cuentas del Banco Central de Venezuela. Eso sucedía en 48 horas. Claro, las cuentas del Banco Central de Venezuela tienen inmunidad soberana y de ahí, desde esas cuentas, entonces venía el dinero, las divisas al país, se cambiaba en bolívares y se fortalecían las reservas internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú le entregas el petróleo a unos particulares, esa gente no le paga a PDVSA, las cuentas colectoras no tienen dinero, el Banco Central no le entra el dinero y no tienen plata. No tienen plata ni para sostener el bolívar. Mire, considera que en el 2018 el bolívar Maduro lo ha devaluado un 300 millones por ciento, si consideras cada vez que le quitan 8 ceros. No hay dinero para la administración pública y bueno, no hay plata. ¿Dónde está esa plata? Entonces tú la ves en las Mercedes, tú te dices, y ahora es el colmo de la caretabla, como dicen los muchachos. Ahora Diosdado dice que él sí se sorprendía que en las Mercedes había Ferrari, pero te vas a sorprender. O sea, no vas a saber. Si los hermanos Perdomos, que son uno de los operadores de Tarek el-Aissami, eran los que estaban construyendo todos esos edificios. Ese es el dinero que le han quitado a la gente. Ahora, ¿eso sucede sin que Maduro sepa? No es posible. No es posible porque fueron ellos los que levantaron los controles. Fue Maduro el que promulgó y en la constituyente promulgó la ley antibloqueo, que es una ley absolutamente ilegal.
Porque tú no puedes decir que el presidente ni los ministros tienen la facultad de desaplicar las leyes, es decir, la ley de la administración, la ley financiera de la administración pública, la ley orgánica de hidrocarburos, todo está en la ley, cómo debes actuar, cómo se cobra, cómo te controlas, a quién le debes rendir cuenta. Entonces, cuando quitas eso, por supuesto que suceden este tipo de cosas y más. Esto es apenas algo que ha emergido porque tiene una confrontación política. El otro tema es el Ministerio de Finanzas. Bueno, la vicepresidenta de la República es además la ministra de Finanzas. Yo me recuerdo que cuando estábamos con Chávez, estaba Giordani, nosotros hacíamos reuniones semanales donde se veía cuánto dinero entró, si eso corresponde con la proyección que teníamos, con el precio del petróleo, todo eso. Y bueno, si tienes un faltante de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 25.000, eso no se puede ocultar. Y nadie nos podía pasar ese extraño, ni a Giordani ni a mí, pero tampoco a Chávez, porque entonces Chávez, el presidente de la República, es el jefe de la Hacienda Pública por la Constitución, recibía todos los viernes una libreta con los ingresos. Mira, llegaron estos ingresos por ingresos petroleros, por impuestos sobre la red. Entonces, ¿cómo van a decir ahora que no sabían? ¿Qué tipo de gobierno es ese? No, lo que han guardado es silencio y los que se han beneficiado de esto son sus operadores, ¿no? Es la gente de Maduro quien se ha apropiado de ese petróleo, es la gente de los distintos jerarcas del madurismo. Yo denuncié en el 2017, cuando empezó la arremetida en mi contra. Me extrañó y lo denuncié, que este fiscal, este señor que actúa por encargo, bueno, remetió contra la oficina del Ministerio de Petróleo en Viena. Y tú decías, ¿pero qué es esto? Cerraron la oficina de Viena. No, que si estaban, que si el factor K y todo un escándalo que este señor ni sabía lo que estaba hablando. Pues resulta que la cerraron porque esa oficina que era del Ministerio de Petróleo era la que verificaba a qué precio se vendía el petróleo en el exterior, el petróleo venezolano. Y se verificaba que no hubiese descuentos, que se vendiera al precio que establecimos fórmula, lo publicamos en la Gaceta Oficial, es decir, es controles que impedían que el petróleo se desapareciera, que el petróleo no se vendiera, que el petróleo no se vendiera con descuento. Actualmente, ese petróleo se está vendiendo, el petróleo venezolano, con 40% de descuento. Entonces, y está en manos de otra gente, de particulares. PDVSA no lo ve. Entonces, esto es un desastre anunciado, digamos, ¿no? Entonces, ahora ellos no pueden decir que no sabían que esto sucedió, porque una cosa, y debo decirlo, pues, bueno, nosotros hemos tenido siempre eventos de corrupción en toda la historia de Venezuela, porque eso está ligado al petróleo. Bueno, pero tú tenías los controles. Si a pesar de todos esos controles, toda la rendición de cuentas, todas las auditorías, alguien lograba evadir eso y cometió un acto de corrupción, bueno, eso es responsabilidad de este. Pero si yo levanto todos los controles y sucede este asunto, es responsabilidad de quien levantó los controles. Y eso es lo que estoy tratando de decir. Cuando tú apagas todos los controles, entonces, bueno, esa dinero del petróleo, ¿a dónde va? Eso es una estructura paralela que existe todavía, que está allí, solo que ahora están cambiando de jefe. ¿Por qué? Porque con el cuento de las sanciones, Maduro y su grupo lo que han aprovechado es de violar y evadir en las leyes venezolanas. Entonces, en la Torre Sur, que bueno, no sé si conoces, en la Campiña hay un edificio pequeño al lado que se llama Torre Sur, un edificio como de 8 pisos negro, ahí funciona este esquema. Desde ahí estaba operando la vicepresidencia de Comercio y Suministro, que primero era de una persona de Terral Examen, Ismael Serrano, y después estuvo este coronel que está detenido, Pérez, y entonces ahí era donde llegaba ese dinero. Ahora, ese dinero no entraba al país, pero como ellos necesitaban efectivo, pagar en efectivo, entonces hay vuelos que vienen directos de esos países donde hay las cuentas, Turquía, Rusia, llenas de efectivo. Y entonces en ese edificio Torre Sur se paga en bolsas de plástico, en efectivo en bolsas de plástico. O sea, eso nunca se ve visto en Venezuela, eso no tiene justificación alguna, y por supuesto esta gente se paga y se da el vuelto, se han apropiado de todo. Esa es la estructura paralela que les ha permitido a ellos sostener a los militares, a los altos mandos militares se le da, mientras le están diciendo a los cuadros militares medios
capitanes, mayores, coroneles, que se resuelvan como puedan, que se metan emprendedores a los cargos emblemáticos importantes para Maduro, se les pagan $1,000, $2,000 mensuales, igual con los altos funcionarios. Por eso es que tú te explicas, ¿cómo es posible que cualquiera que esté, como como se dice en Venezuela, enchufados en el gobierno, andan con esas camionetotas y andan con esa vida y andan con, bueno, ese modo de vida que no lo puedes ocultar? Ahí ves el tema de Uber Roa. Bueno, es porque están recibiendo dinero en efectivo, distinto a la situación de los trabajadores públicos que reciben un salario de $5 al mes.